De, el tema político es como inevitable a veces. Y a mí a veces me preguntan en la calle sobre el papel de los diputados, ¿verdad? Y yo lo que digo, en síntesis, es que eso responde a la representación política, que eso responde a una voluntad de los electores. Si tienen un diputado ahí, si tienen 2 diputados, si tienen 4, si tienen 8, 9, 12 o 18. Y que no hay otra manera de cambiarlo, porque es el resultado de un proceso electoral. De consulta popular. Y que eso es lo válido para un proceso democrático como el nuestro. Y que esos diputados en el volumen nacional de electores representan aproximadamente 1 cada 75,000 habitantes. Ajá. ¿Verdad? Que es lo que tenemos hoy, de 4,5 millones entre 57 diputados. Y que en el año 57, 56, cuando se elevó el número de diputados a 57, ¿verdad? En ese momento, que teníamos apenas 1 millón de habitantes en el año 56, un diputado representaba cerca de 17,000 habitantes, ¿verdad? Y que en el año 47, cuando teníamos 800,000 habitantes, o por ahí andábamos, 47 diputados representaban 21,000 habitantes. ¿Eran 47 o 45? O 45, bueno. Sí, todavía, sí. Sí. A ver los números, me importa. Dije 47, podrían ser 45, tenés razón. Sí. Entonces eso haría todavía un poquito más. Pero entonces tenemos una correlación en que los ciudadanos hoy se quejan de la Asamblea Legislativa, se quejan de los diputados, exigen casi que cada uno de ellos rinda cuentas a sus electores, y cuando tenemos un volumen de electores tan grandote, cuesta mucho establecer ese mecanismo. Sí. Y alguna gente me reclama que cuando yo estuve en la Comisión de Notables propuse, pues esa fue una iniciativa mía, que eleváramos a 87 el número de diputados, nombrando 30 nacionales. Porque esos 30 nacionales se elegirían con los votos totales. O sea, la tesis de Beto Cañas. Y que en ese sentido, con 87, en las condiciones actuales, un diputado representaría 51,000, que es mejor que 75,000, todavía peor que 1956. Pero que ahí estaríamos. Y que en comparación con 160 países, más o menos, que fue lo que analizamos nosotros en la Comisión de Notables, en proporción de diputados en poderes legislativos con poblaciones similares a las nuestras, ¿verdad? Oscilantes entre 3,5 millones y 5 millones, el número de diputados era entre 180 y 220, ¿verdad? Y para lo nuestro, el aumentar solo 30 diputados no significaría más que en costos económicos el equivalente a 50 asesores parlamentarios de los 900 y pico que tiene la Asamblea, que tampoco es una cosa descabellada. Óyeme. Pero le podría dar representación a los sectores populares y en ese sentido mejorar. Aún así, viene algo que hablábamos aquí extraoficialmente en uno de estos programas, de esa capacidad de que un diputado de pronto sienta que es la cabeza, que siendo cola de león, cree que es la cabeza de león. Y entonces pretende paralizar, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa con todas sus actividades. Y no tienen ni capacidad de movilizar por sí a sus sectores que le han dado votación a la Asamblea Legislativa. En el caso de los cristianos los mueven por razones cristianas, pero no por razones políticas. Porque esos cristianos al final políticamente pueden estar con otras intenciones, pero entonces se mueven por razones cristianas y hacen marchas importantes, pero no por razones políticas. Sí. Y los otros partidos también. A veces alguien me dice, el Frente Amplio maneja a los sindicatos. Yo digo, no es cierto. Los sindicatos son los que manejan a todos esos partidos ahora. Claro. Y hasta el gobierno cede cuando pone a la Asamblea Legislativa subordinada a la voluntad de los sindicatos, cuando en una discusión como la de impuestos y este tipo de cosas, donde el gobierno quiere que se los aprueben, de pronto el ministro de la presidencia deja de decirse una tontería, de decir que hay que consultar
a los sectores sociales. No, la discusión parlamentaria es de la discusión parlamentaria. Óyeme, ahí es donde se resuelven las cosas. Si los sindicatos quieren estar en la calle, estén en la calle, pero no condicionando la discusión parlamentaria. Óyeme, hay un punto que me llamó la atención. Yo no sabía que vos habías propuesto... esa fue iniciativa mía, sí, de los 30. Y me cayó. Don Alberto Cañas parejo. insistía en que debía aumentarse el número, igual que lo que estás diciendo vos. El argumento de Beto era absolutamente válido. La escogencia de esos diputados es mucho más racional La que nacional, que se, claro. que la es que más se da de calidad. pues, por los mecanismos que se usan actualmente, esas listas idiotas, ¿verdad? Con una bandera que vos no sabes ni por quién estás votando, con los nacionales, sí, hay cierta racionalidad en la escogencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lástima que no te lo hubieran aceptado. Pero ahí yo veo una trampa. Es decir, ahí está la esencia de la representación. ¿Cómo se llamaba aquel diputado, aquel parlamentario inglés? Bueno, el asunto es este. Cuando se hacen listas, porque la lista nacional sería una lista. Sí, Sí, sí. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente esas listas no estén influidas por intereses específicos? Por ejemplo, económicos. Esa es la gran Es cuestión. igual que con los otros diputados. No, estoy de acuerdo, pero esa parte como que yo no siento que cambiaría mucho. Sin embargo, hay un punto, y no, yo estoy de acuerdo en que Oye, tal vez mejoraría. Fernando, los intereses siempre van a existir. Pero por eso. De cualquier índole, Sí, por favor. Pero en ese caso, si mi tía tuviera ruedas, sería bicicleta. No, óyeme. No, yo estoy de acuerdo. El punto es este. Estamos hablando de los pros y los contras de algo. No, de acuerdo, pero cuando se escogen, ¿quién es el que escoge a los 30? El candidato, ¿no? No, el candidato. Con su grupo. Digamos, asesor. el Es decir, partido hay con menos su candidato. posibilidades de equivocarse. Si el candidato es un sinvergüenza redomado, Pues va a perder las elecciones, entonces no tiene. Podría no perder. Bueno. No. El problema es cuando se sinvergüencea eso es buscar el los extremos. gobierno. Es decir, no hay forma de arreglar. el problema es Bueno, que... yo pienso que la lista nacional permite nada más que los partidos hagan un esfuerzo por escoger sus mejores hombres, Claro, no importa, y mujeres. Y sus mejores mujeres. Sus mejores mujeres. Hombres y mujeres. Y que esa calidad no importa si está pensada en términos de los intereses de cada partido, económicos, políticos, lo que sea, pero estarían obligados a llevar más calidad pública de presentación. Definitivamente, eso pienso yo. Puedo estar equivocado. Yo lo que pasa es que me imagino que si se va a dar un golpe de reforma importante, debería tratar de ajustarse, de perfeccionarse lo más posible, ¿verdad? Sí, claro. Porque también algo que se podía hacer, ¿verdad? Con el sistema actual mismo, de hacerlo más dependiente de la voluntad de los electores que de la voluntad de una camarilla partidaria que por lo general es corrupta. ¿Cómo determinar la voluntad de los electores? Bueno, porque si usted pone... Ayer mi abuelita, si usted pone a 75,000 personas a escoger uno, es posible que juzgue mejor que 750,000 personas a escoger 10 en unas listas que no saben cómo diablos se confeccionaron. Y justamente la calidad de la actual Asamblea Legislativa, si la vamos a juzgar, de ahí no la pudieron asegurar nunca porque quienes pusieron a los candidatos no fueron los electores ni las asambleas de los partidos. Las asambleas de los partidos llegan ya con una cosa arreglada por el candidato. Yo estuve en una y la verdad es que hasta vi cambios de última hora hechos por el candidato que fueron muy sospechosos. Imposiciones. No, muy sospechosos desde el punto de vista de la corrupción. Yo recuerdo a un buen amigo mío, el doctor Julio Jurado. Julio Jurado del Barco, muy amigo mío. Sí. Que en la campaña del 82 le habían ofrecido
el puesto, por decir algo, número 8 en la lista de San José, ¿verdad? Y él estaba contento porque sabía que era un puesto más o menos elegible, ¿verdad? De pronto, don Luis Alberto Monge lo llama y le dice, mira, Julio, y don Luis Alberto está vivo que lo puede ratificar. Necesito que te pases al 9º. Y él, como buen militante del partido, dijo, sí, está bien, voy al 9º, ¿verdad? Y se lo fueron llevando hasta el número 12. Ay, claro. Y salió electo. Bueno, porque sí. en ese momento, contra el gobierno de Carazo, todo el mundo votó por Luis Alberto. Pero la idea de llevarlo al 12 era que no quedara. No, eran los compromisos de esos intereses que iban metiendo un diputado adelante y adelante de él. Y a Julio lo iban postergando, pero al final siempre salió electo. No, yo me acuerdo, perdón. Y fue un diputado muy interesante. Y bueno. Algo muy cercano, cuando las elecciones del Aulate le reconocieron la elección, pero se iba a hacer una elección de diputados, ¿verdad? Y Ulate se metió durísimo a escogerlos. Resulta que en el grupo habían escogido a mi papá de segundo. Y nos llamó don Otilio, vea, Carlos Manuel, usted es un profesional, es un dentista, yo tengo algunos políticos que me interesa, que total que fue a parar de sexto. Salió, pero eso lo fueron corriendo. José Joaquín Trejo Fernández, quien está cumpliendo su centenario y benemérito de la patria y presidente especial, cuando fue electo, le quisieron montar ahí cuando fue candidato electo, le quisieron montar un arreglo ahí y él dijo que así no iba él. Y entonces le permitieron, digamos, escoger su gente y sus ministros y parte de diputados. Pero le quisieron imponer. Sí. Bueno, ese es el problema. Claro, en todo caso, era una... Casi que natural eso. No, por eso después los partidos establecieron cláusulas con las cuales le permitían al candidato presidencial ya oficial escoger los primeros lugares de las provincias y 4 o 5 de San José. Y eso lo han ido modificando, le han ido quitando ese poder a los candidatos presidenciales. A mí me parece que es válido que el candidato como tal tenga una cuota de selección de gente que él cree que son sus afines en el Congreso. Sí, a mí me parece que eso podría ser válido. Lo demás es relleno del partido. Pero existiendo esas cláusulas, a mí mi experiencia fue, en esa única asamblea en la que yo estuve, mi experiencia fue que entramos con una lista absolutamente, totalmente puesta por el candidato. Así, una orden. Y entonces, claro, estar ahí era una payasada. Yo me divertí mucho. Me divertí mucho cuando ocurrió el fenómeno siguiente. Está la lista, que era inviolable. Resulta que de pronto algo ocurrió y en la elección del candidato de Alajuela la línea se rompió. Y yo no me acuerdo que yo había tenido intervención, solo que voté en contra de la lista. Pero resulta que los dos candidatos tenían el mismo apellido y entonces cuando un amigo mío que estaba ahí, que era universitario, me dice, ¿por qué hay que votar por? Me dijo el apellido. Y le digo, sí. Y él creyó que era por el que mismo por el que iba a votar yo. Y como perdió por un voto el oficial, pues yo podría decir, y le di 2 votos sin querer. A mí me importaba un pito la cosa. Pero lo más delicado fue cuando se acercaba la elección de un candidato por la provincia de Heredia. Y estaba puesto en la lista el individuo que mejor se lo podía merecer. Es decir, yo recuerdo muy bien quién era y estaba muy satisfecho de que estuviera y era de una gran credibilidad, honestidad, ¿no? Era de la pelota. Bueno, no, pero como persona me merecía todo el respeto. Yo había votado claro por él sin que me lo dijeran. ¿Y qué le parece que de pronto vienen los subtenientes del candidato a decir que había cambiado la línea? Así, pues. Y yo no sabía, yo me había visto la movida, yo había visto a la persona
que no era el candidato nuevo, sino allegada, que había entrado a negociar. No sé qué negociaron, pero bueno, me lo sospecho. En todo caso, cuando vino la orden, de ahí, yo decidí que no, que yo no obedecía. Y así varios decidimos no hacerlo, pero de todas maneras la maquinaria se impuso, y aquel ciudadano respetable que había sido un aparachic de la campaña extraordinario y que tenía méritos extraordinarios, y lo dejaron en la estacada. Y entonces una amiga de él vino a reclamarme a mí furiosa. Entonces ya a mí no me quedó más remedio que decirle, no, anda a preguntarle al candidato que negoció con fulano. Y se lo dije. Y ahí me perdí. Yo esa asamblea la abandoné antes de tiempo. Porque ese es el teatro que se monta. La verdad es que así es. Y que vayan con cuentos de que... ¿qué va? Ahí viene todo cocinado de acuerdo con intereses, e incluso eso de última hora yo me di cuenta que estaba chueco. Totalmente chueco. Y bueno, no, sí, así funciona. ¿Cómo voy a decirle a la gente que funciona, que es prístino, que es la democracia? Una democracia de pistoleros, ¿verdad? No, pero en nombre de la democracia. Ah, bueno, sí. En nombre del Espíritu Santo también se hacen muchas cosas, ¿verdad? Ahí me hace gracia fue porque... que dijeron que no había democracia, sino demos gracias. Sí. ¿Quién fue? Fue aquí, ¿verdad? Que lo hablamos. Pero eso es mejor que una guerra civil, ¿verdad? No, pues claro. No, pues claro. Bueno, es el caso de la repetición de los diputados. ¿Quiénes deben repetir? ¿Verdad? Uno podría pensar que deben repetir candidatos a diputados, a que vuelvan a ser diputados aquellos que se han distinguido en una gestión, sí. ¿verdad? Que son parlamentarios. Y que es más o menos visible. Se pueden conocer gente que se distingue. Pero hay una tendencia actual, me parece a mí, que es lo que yo percibo, como que en los partidos políticos hay más bien una corriente para que no se repita nada. Entonces todo es improvisado, todos son nuevos. Claro. Y eso produce un año entero un desgaste legislativo enorme y una desilusión también de la gente respecto a los propios diputados. Porque cuando entran diputados que tienen experiencia, que han sido distinguidos en su trabajo, etcétera, más bien contribuye a educar a los nuevos. Por eso era bueno lo de las elecciones de medio periodo, porque quedaba un grupo con experiencia y los nuevos que entraban, mitad. Claro. Sí, era exactamente la mitad. Era muy certero. No, con eso podríamos decir que sería bueno volver a la elección de medio periodo eligiendo la mitad de la Asamblea Legislativa junto con los alcaldes y regidores, con lo cual le daría más impulso todavía a la elección de alcaldes y regidores. Eso es cierto, eso sí es cierto, muy bien. claro. Sí, Ya quedó propuesto. Ya lo acabamos de proponer. No, claro, porque pero qué una bien. propuesta de así es la cosa. Para reforzar el sistema municipal. Claro, vamos con la mitad de los diputados a segundo periodo. Exacto. Claro, la otra opción, la que yo siempre, la que creo que podría mejorarse algo es con la la creación de los distritos electorales para que sean unicandidatos. Sí. ¿Cuál sería el fundamento filosófico que impulsó la idea de eliminar la elección de medio periodo? No lo recuerdo. No y tengo yo idea. viví toda esa época, pero no lo recuerdo. Para mí, a pesar de que era muy carajillo, era familiar, porque yo me acuerdo haber visto las manifestaciones en Alajuela de un candidato que se llamaba Roque Salas, que era el candidato de los autobuseros. No quedó, pero fue muy divertido. No, eso es tal vez darle más estabilidad al proceso político de no tener elecciones cada 2 años, pues ya las tenemos. Con elección de alcaldes y municipios y regidores y síndicos e intendentes ya la tenemos. Exacto. Ahora podríamos forzarla o reforzarla teniendo la mitad del Congreso cada 2 años, lo cual le permitiría a los ciudadanos poner mejor atención al debate parlamentario. Sí. Por supuesto que cuando se dice la mitad de los diputados no es al azar. La primera vez es al azar. Al azar y al garete. Después sigue. Hay que echarlo a la suerte. Después sigue cada 4 años en ese intermedio, eligiéndose la mitad que falta, nada más. Sí. Y renovándose. Y eso sí es un jalón de cadena de los que van adelante. Sí. Pero además hay más posibilidades de evaluar
el trabajo de unos y de otros. Cuando no, pero tal vez le daría más peso a la elección todavía municipal y de alcaldes. Sí, no, metiéndole ahí la mitad de los diputados nacionales. Sí. Mandemos la propuesta. Ya quedó puesta aquí en el tapete, así es la cosa. Porque algunos oyentes tenemos, ¿va? Algunos, tal vez. Sí. Ojalá alguno del tribunal se le ocurra. Sí. Sí. En fin, hay que creer. Yo vi una vez vi una papeleta que yo la tengo, pero es que se me ha perdido en el volumen de cosas que tengo en la casa, no sé dónde la puse, de 1930, una papeleta electoral bellísima, pero la más grande, de una provincia, donde uno encontraba una misma persona candidato en 2 o 3 partidos. De verdad. Que es interesante que la ley permitía eso en esa ocasión y en distintos puestos. Hoy eso no se permite. ¿No te acordás? No, ustedes no se acuerdan. Bueno, pero tal vez sí, perdón. Quise decir esto tal vez para mostrar la calidad de las personas que a distintos partidos se las disputaban. Sí. Un candidato X, no voy a decir nombres porque no es correcto. Espérate. Que inscribió un partido y se puso de tercero. Y de primero puso a don Ricardo Jiménez y de segundo a don Cleto González Víquez, no, de cuarto. Y unos personajes tremendos, ¿no? Y no sacó ni un diputado. Y entonces le preguntaban, ¿pero qué pasó? Dice, pues viejos desprestigiados, ¿cómo va a sacar? ¿Cómo iba a sacar nada? Claro que la gente se olió en la trampa. Sí, claro. Bueno, claro. Creo que fue don Cleto el que siendo presidente, al terminar la presidencia, después fue regidor ahí en Desamparados. Sí. Fue un lugar de eso. Sí. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos.